Christopher Nolan es uno de los cineastas más importantes de nuestra era y uno de mis realizadores cinematográficos favoritos. Tiene la capacidad de convertir conceptos abstractos como el tiempo, los sueños o la entropía en espectáculos cinematográficos de proporciones gigantescas. Pero en Oppenheimer, su mayor truco no fue la recreación de la prueba Trinity sin usar CGI, fue la prestidigitación moral. El guión de la película se basa en la monumental biografía American Prometheus de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Es un libro que tardó 25 años en escribirse, una investigación exhaustiva que no deja piedra sin remover. Sin embargo, hay una brecha abismal entre el Oppenheimer del libro y el mártir que Nolan proyecta en la pantalla. Lo que nos convoca el día de hoy es analizar Oppenheimer desde un punto de vista más crítico con respecto a la concepción del personaje, que fue conocido como el padre de la bomba atómica, y la forma en la que se representó en el filme. Porque mi problema aquí no es con la estética de la película, sino con la falta de valor para enfrentar la verdadera naturaleza del hombre que cambió el mundo. Nolan nos vendió una tragedia griega sobre un genio torturado por su conciencia, pero la historia y el propio libro en el que se basa nos describe a un arquitecto del sistema, un cómplice brillante que supo jugar sus cartas hasta que el tablero se dio vuelta. Nolan tuvo miedo de que si nos mostraba el verdadero monstruo administrativo y ególatra que fue Robert Oppenheimer, perdería la empatía del público. Prefirió darnos un santo laico con la mirada perdida en lugar del hombre que diseñó el fin del mundo con absoluta y técnica conciencia. Prepárense porque vamos a diseccionar lo que Nolan no quiso plasmar en este largometraje. Empecemos por los hechos que la película decide pasar por alto con un montaje rápido. Nolan nos muestra a Oppenheimer entregando la bomba a los militares casi como un trámite administrativo, como si una vez terminada la ciencia su responsabilidad se evaporara. Pero si vamos a las actas desclasificadas del Target Committee, el Comité de Selección de Objetivos de mayo de 1945, la realidad es mucho más oscura. En estas reuniones, Oppenheimer no era un observador pasivo, él era el líder técnico que guiaba la mano de los militares. El libro American Prometheus detalla cómo Oppenheimer insistió personalmente en que el objetivo no debía ser una base militar aislada. ¿Por qué? Porque quería que la bomba se lanzara sobre un centro de trabajo rodeado de casas de trabajadores. Su argumento era puramente estadístico y de impacto. La bomba debía causar un daño espectacular para que el mundo entendiera su magnitud. Él calculó con precisión la altitud de 500 metros para la detonación. Sabía que a esa altura la onda expansiva rebotaría en el suelo y se encontraría consigo misma, creando un efecto de succión que incineraría a cada ser vivo y a cada estructura de madera en Hiroshima. Nolan prefiere mostrarnos visiones poéticas de ceniza cayendo del cielo, pero evita deliberadamente mostrarnos al hombre que, semanas antes de la masacre, optimizaba los parámetros para asegurar que nadie sobreviviera en el radio de impacto. El libro menciona que Oppenheimer estaba fascinado con los aspectos técnicos de la explosión. No había duda moral en ese momento, había orgullo profesional. Nolan tuvo miedo de filmar esas reuniones porque, si lo hacía, el personaje de Oppenheimer dejaría de ser una víctima y se convertiría en un verdugo con tintes siniestros. No se puede afilar el cuchillo y después decir que por qué se usó para cortar carne. Expandamos ahora el mito del científico ingenuo. En la película parece que todos los científicos en los Álamos están unidos por la curiosidad pura. Pero cuando Alemania se rinde en mayo de 1945, el pánico ético cundió en el laboratorio. Científicos de la talla de Leo Szilard y James Franck levantaron la mano y dijeron: la razón por la que empezamos esto, que era el miedo a una bomba nazi, no existe. No la usemos contra personas. Aquí es donde el Oppenheimer real muestra su verdadera cara. No solo se opuso a ellos, sino que usó su inmenso carisma y poder político para aplastarlos. Él bloqueó la famosa petición Szilard, un documento firmado por 70 científicos que le imploraban al presidente Truman que hiciera una demostración en un lugar deshabitado antes de incinerar ciudades. Oppenheimer los llamó entrometidos y argumentó que los
científicos no debían interferir en asuntos políticos. Un dato bastante curioso, viniendo de un hombre que pasaba el 80% de su tiempo haciendo política en Washington. Él sabía que si la bomba no se probaba en un entorno real, su influencia y su lugar en los libros de historia desaparecerían. Necesitaba que la bomba fuera usada, necesitaba el dato empírico del horror. El libro American Prometheus revela que Oppenheimer incluso manipuló a sus propios amigos y estudiantes para mantener su security clearance. Esto es una certificación oficial emitida por un gobierno que permite a individuos acceder a información clasificada, secretos de Estado o áreas restringidas. Y su acceso al poder entregó nombres de antiguos colegas con simpatías comunistas al FBI, se distanció de su propio hermano Frank y de su esposa en términos políticos, convirtiéndose en un informante del sistema que luego lo devoraría. Nolan nos pinta esto como una tragedia de la era McCarthy, pero omite que Oppenheimer alimentó a la bestia hasta que la bestia tuvo hambre de él. Un punto sumamente importante que Nolan también decidió borrar de la película fue a las víctimas reales. Para que el público sienta pena por Oppenheimer, Nolan tiene que hacer que el mundo exterior sea invisible. En 3 horas de película no vemos el sufrimiento en Japón, pero tampoco vemos el sufrimiento en Nuevo México. Hablemos de los Downwinders. Cuando se realizó la prueba Trinity, Oppenheimer y su equipo sabían perfectamente que la lluvia radioactiva caería sobre las comunidades locales, principalmente en familias hispanas y nativas americanas que vivían a pocos kilómetros del sitio. No se les avisó, no se les evacuó. Se les dejó beber agua contaminada y respirar ceniza radioactiva para que el experimento no tuviera retrasos. El libro menciona que se monitoreó la radiación, pero los datos se mantuvieron en secreto por seguridad nacional. Esas personas murieron de cáncer durante décadas y sus descendientes siguen sufriendo hasta el día de hoy. Nolan no tiene tiempo para ellos, prefiere filmar 10 minutos más de Oppenheimer mirando al vacío en un jardín de Princeton mientras suena una música dramática. ¿Por qué? ¿Por qué reconocer a las víctimas reales? A la gente que fue sacrificada en el altar de la ciencia. Esto arruinaría el pedestal del héroe trágico. Nolan tuvo miedo de ensuciar la imagen de su protagonista con la realidad del racismo ambiental. Es más fácil llorar por la pérdida de una credencial de seguridad que por la muerte lenta de miles de seres humanos. Llegamos a la famosa escena con el presidente Harry Truman. Nolan la utiliza para que veamos a Truman como un héroe bruto y sin tacto y a Oppenheimer como un gigante moral que sufre por la humanidad. Pero si analizamos la historia con honestidad, Truman tenía razón. Cuando Oppenheimer entró al despacho oval y dijo: "Señor presidente, siento que tengo sangre en las manos", Truman lo despreció. ¿Por qué? Porque Truman detectó la hipocresía suprema. Truman sabía que Oppenheimer había sido el motor que hizo posible el bombardeo. No puedes diseñar la guillotina, afilar la hoja, elegir personalmente al condenado, supervisar la ejecución y luego ir a pedirle al verdugo que te consuele porque te manchaste la camisa. Oppenheimer quería el prestigio de haber creado la bomba, pero no quería la mancha moral de haberlo usado. Quería ser Prometeo, pero se quejaba de que el fuego quemaba. El libro American Prometheus sugiere que Oppenheimer usaba su culpa como una forma de pavonearse intelectualmente. Era una actuación. Si realmente hubiera sentido ese horror, habría renunciado antes de Nagasaki, una bomba que él sabía que era militarmente innecesaria, pero técnicamente fascinante. Nolan al final se convierte en cómplice de esa misma hipocresía. Nos da una película que no cuestiona el complejo militar e industrial, sino que lo humaniza a través de un individuo atormentado. Sí, es cine de entretenimiento, pero el cual se alejan demasiado del terrible ser humano que fue Oppenheimer, provocando un tipo de conmiseración hacia el protagonista. Mi problema con Oppenheimer es que no muestra al ser humano tan nefasto que fue el padre de la bomba atómica. Es una obra maestra en técnica y música, sí, pero es un fracaso de la ética. Nolan tuvo la oportunidad de usar la riqueza de datos de American Prometheus para mostrarnos las sombras de un hombre que ayudó a diseñar el mundo por pura ambición y ego. En lugar de eso, nos dio un santo para la era moderna. Nolan tuvo miedo de que si nos mostraba al verdadero Oppenheimer, el técnico ambicioso, el delator de amigos, el estratega de objetivos civiles, la audiencia no saldría del cine maravillada, sino asqueada.
Prefirió la estética del sufrimiento sobre la ética de la responsabilidad. La diferencia entre una teoría de conspiración y la realidad son solo unos años de espera, y la realidad de los archivos nos dice que Oppenheimer fue el cómplice más brillante que el sistema pudo encontrar. Oppenheimer no es ni será el mártir de ojos azules que fue en la película, y esto no lo digo yo, lo dice abiertamente el libro en el que está basado el largometraje. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, que esto nos ayuda mucho, y recuerden que todos los lunes a partir de las 18 horas Costa Rica y México tenemos la transmisión de Operando Películas, el podcast, acá en el canal de YouTube. Mi nombre es Fonso y les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches.